Los cuentos mantienen vivo el conocimiento que permite a las comunidades alimentarse según sus propios saberes y culturas. En ellos podemos reconocer la conexión entre la naturaleza, la cultura y el cultivo, y acercarnos a la relación que las personas han construido con la tierra a lo largo del tiempo. Traemos a tu oído cuentos para comprender cómo diferentes comunidades, incluso estando muy alejadas la una de la otra, compartimos elementos comunes en nuestros relatos, como la presencia de la tierra, del agua, las semillas, los animales o el trabajo colectivo. Soy Ana Griot, escritora y narradora, y esto es El alimento que nos une. Cuentos de agua y tierra entre el Saler y el valle del río Senegal. Una producción de Ceray y Libros de las Malas Compañías. Parte 1. Sirenas en la Albufera y en el río Senegal. En esta colección de cuentos nos transportamos a dos lugares, en apariencia distantes, pero muy cercanos. El Saler, en la Albufera valenciana, y Gorgol, en el valle del río Senegal. Ambos lugares comparten un paisaje: la tierra inundada de agua dulce, los arrozales y las sirenas. El agua es necesaria para la vida. Los seres humanos, desde que comenzaron a ser hombres y mujeres y aprendieron a cultivar, han construido su hogar cerca del agua. El agua asegura la existencia, por ello, desde antiguo es sagrada. No es extraño que el agua esté asociada a la vida, a la fertilidad y a la mujer. Por ello, los seres maravillosos que viven en medios acuáticos son seres femeninos, y estos seres habitan nuestro territorio, y también los cuentos que desde tiempos inmemoriales se cuentan para que no olvidemos que solo sobrevivimos si estamos juntos. Los narradores son la voz de los que ya no están. Traen todos esos saberes que nos permitieron perpetuarnos en la cadena evolutiva. La importancia del cuidado, de lo comunitario, de la confianza en el otro, del encuentro con lo femenino como única forma de ser soberano. Los cuentos nos conectan con lo ancestral. Son las raíces que permiten que seamos bosque u océano, que no seamos un árbol o un pez solos. En ellos se nombra y se transmite lo que es sagrado, a través de lo más sagrado, la palabra. En el principio fue la palabra. Y lo que convertimos en sagrado, entendemos que no se puede profanar, que se debe cuidar. Los cuentos resacralizan el mundo para que nuestra relación con él no sea depredadora. Traemos los dos primeros cuentos de esta colección: La sirena de la Albufera y Maam Kumbabam, la sirena del río Senegal. Dos cuentos conectados por una misma necesidad: cuidar el agua que nos alimenta y calma nuestra sed y a los seres que allí habitan. La sirena de la Albufera. El tresor ocult de l'Albufera. Conta la llegenda que fa molts anys l'Albufera de València era un lloc ple de màgia i misteris. Els habitants de la... Cuentan que hace mucho, mucho tiempo, la Albufera era un lugar mágico y misterioso, del cual se contaban muchas leyendas. Los habitantes de la zona creían que en el fondo del lago se escondía un gran tesoro, porque en tiempos lejanos estaba conectada con el mar, y se creía que un barco cargado de oro se había hundido. Quizá era un barco pirata. Pero también se decía que este tesoro estaba custodiado por una sirena con la cola llena de escamas plateadas,
que relucían a la luz de la luna llena. Por esa razón, a la sirena la llamaban luz de plata. Esta sirena tenía una voz tan bonita que las noches de luna llena su canción se escuchaba saliendo de las aguas, y quien pasaba por allí no podía sino detenerse a escucharla. Un día, un joven pescador llamado Arnau, valiente y un poco ambicioso, escuchó la historia del tesoro y decidió ir a buscarlo. Una noche oscura se dirigió con su barca y su red al centro de la albufera, cuando de pronto empezó a escuchar una melodía suave que llegaba de la profundidad del lago. Sin pensárselo 2 veces, lanzó su red esperando sacar el tesoro. Pero cuando sacó la red, en lugar de oro y piedras preciosas, vio una figura femenina que en lugar de piernas tenía una cola de escamas plateadas. Era la sirena de la albufera, que le habló con una voz dulce pero severa y le dijo: Arnau, este tesoro no es para quien busca riqueza. El auténtico valor de la albufera no es que esconda oro, sino que en sus aguas viven los peces con los que nos alimentamos, y de ella sale el agua con el que regamos nuestro arroz. Ella nos alimenta. ¿Acaso no te parece suficiente tesoro? ¿Es que necesitas más? Arnau, impresionado por la voz firme y por la belleza de la sirena, comprendió su error y con voz temblorosa le dijo: «Perdóname, bella sirena, fue la codicia la que me cegó». Y la sirena le respondió: Vuelve a casa, Arnau, y cuenta que el tesoro que esconde la albufera es que este lugar es un verdadero tesoro. Si lo haces, se seguirá escuchando mi canto en estas aguas. Arnau prometió que así lo haría y se convirtió en un gran protector de la albufera. A todo el mundo le contaba la leyenda de la sirena. Gracias a él, la gente del pueblo aprendió a valorar la albufera y comenzó a respetarla y a cuidarla como el tesoro que realmente es. Y todavía hoy, en noches de luna llena, se puede oír la voz de la sirena cantando para recordarnos que la albufera es un tesoro que hay que proteger, porque si no lo cuidamos, no lo merecemos. El agua que fluye en la corriente o la marea es símbolo de lo femenino. Si este ser habita aguas dulces, como es el caso de la sirena de la albufera y la del río Senegal, está asociada a la fertilidad de los arrozales y a la pesca fructífera. Las dos favorecen a quien se relaciona con ellas de una forma sostenible. La mauritana inunda las orillas y los pescadores pescan más de lo que necesitan. La valenciana le pregunta al héroe masculino y codicioso, enfadada: ¿acaso no es suficiente lo que la tierra y el agua te da, que quieres oro? Su mensaje es de austeridad y su advertencia es que la tierra y el agua dan mientras no abuses de ellas. Maham Kumba Ban. Hace mucho tiempo, pero no tanto, existía en la desembocadura del río Senegal una tradición que consistía en entregar al río una ofrenda de leche cuajada con papilla de mijo. Era para Maham Kumba Ban. Cuentan que hubo una mujer llamada Penda que iba casi todos los días a lavar la ropa de su familia al río Senegal con su hija, la pequeña Kumba. Era la más pequeña de un montón de niños que tenía Penda. Todos los días, después de que la pequeña Kumba se tomara su desayuno preferido, leche cuajada y papilla de mijo, se iban madre e hija caminando alegremente hasta la orilla del río a lavar la ropa. Cuando llegaba, Penda bajaba la cesta con la ropa sucia de su cabeza y comenzaba a frotarla con jabón después de mojarla en el agua. Mientras, Kumba jugaba en la orilla. Bailaba la danza de las olas, de las ondas del agua,
y saltaba como los pájaros pescadores se zambullen en el río. Mientras bailaba y saltaba alrededor de su madre, los cauríes de sus trenzas tintineaban. La niña siempre tenía mucho cuidado de no acercarse a las aguas del río. Ella sabía que sus corrientes son caprichosas y traicioneras, aunque en la superficie del agua no se puedan ver. Un día, después de algunas horas concentrada en su labor, Penda levantó los ojos de la colada con una sensación extraña. No se oía nada a su alrededor. Un silencio poco habitual la rodeaba. Miró a su alrededor y nadie. No había nadie, ni siquiera la pequeña Kumba. Muerta de miedo, miró al río, pero solo pudo ver unos cauríes flotando en la superficie del agua. ¡Kumba!, gritó la madre, pero la única respuesta fue el eco de su propia voz. La niña había desaparecido. Penda se lamentó. ¡Kumba! Mi hija pequeña, contéstame donde quiera que estés. Pero solamente recibió de nuevo el eco de su voz. Ba, ba, ba. Nadie supo nunca cómo había acabado Kumba dentro del río. Penda, muerta de pena, iba cada mañana a la orilla del río con la esperanza de encontrar a su hija. Kumba, mi hija pequeña, contéstame donde quiera que estés. Pero solo se escuchaba la respuesta del río. Ba, ba, ba. A veces la veía sentada a la orilla, pero la aparición no decía nada. Y en cuanto Penda se acercaba, Kumba se esfumaba como una sombra. Se dice que la pequeña Kumba se convirtió en una sirena, a la que ahora llaman Maan Kumba Ba, y que desde entonces vive en el agua. Ella es la guardiana del río Senegal. Cuida a todo lo que vive en el río y también cuida de los pescadores que levantan sus casas en la orilla. Ella les asegura una buena pesca, pero cuando los pescadores pescan más de lo que necesitan para vivir, entonces ella se enfada y desborda las aguas del cauce del río, inundando la tierra donde viven los pescadores, que han de alejarse del río y esperar a que la sirena calme su furia. Solo aplaca su ira si se siente cuidada, y para ello han de entregar a las aguas una calabaza de leche cuajada con papilla de mijo. Solo recupera la calma a esta sirena si le ofrecen su desayuno preferido. Las aguas que riegan nuestros campos y calman nuestra sed están habitadas por seres femeninos, pero también quienes están cultivando son las mujeres. El cultivo de subsistencia es fundamentalmente femenino. Los hombres emigran a las ciudades buscando trabajos remunerados que no dependan de las inclemencias del tiempo, pero ellas permanecen en el territorio. En Mauritania, son ellas sobre todo quienes están construyendo una muralla verde que impida el avance del desierto, el desierto del Sáhara, el desierto cálido más grande del mundo, que avanza a zancadas cubriendo de seca arena a los verdes valles. Ellas, las mujeres, cultivan las huertas de tomates, lechugas y otras hortalizas. También son ellas quienes cultivan el arroz. Los hombres hacen los surcos y ellas hunden en la tierra los plantones de arroz. También son ellas quienes en la noche cuentan esos cuentos maravillosos que nos conectan con la magia y el amor por la tierra. La noche es el momento de encuentro en torno al fuego, el momento de los sueños y el momento de los cuentos. Ellas, las mujeres, nos alimentan, pero también nos proveen de raíces,
porque los cuentos nos conectan a lo materno, a la tierra, y también nos conectan entre nosotros. Cuando abandonamos el territorio buscando climas más propicios, nuestras raíces nos permiten reconocernos en nuestros paisanos, pero también nos permiten reconocernos en el resto de los hombres y mujeres. Porque en la universalidad de los cuentos, que los cuentos sean los mismos en todas partes, nos enseña que solo hay una patria, la humana. El Centro de Estudios Rurales y Agricultura Internacional, CERAI, es una asociación sin ánimo de lucro que trabaja para apoyar y promover sistemas alimentarios y medios rurales sostenibles, gracias al apoyo de la Generalitat Valenciana. La Asociación Mauritana por el Autodesarrollo, AMAD, busca favorecer el desarrollo económico y social de los habitantes del Valle del Río Senegal. Desde el año 2010, CERAI y su socio local, AMAD, junto con las comunidades del Valle del Río Senegal, comparten camino hacia un sistema alimentario justo y sostenible en Mauritania. A través de las historias nos acercamos a las realidades campesinas del norte y del sur global y redescubrimos el valor del medio en el que vivimos como parte de una historia que también nos une. Esta colección está creada por CERAI y Libros de las Malas Compañías. Los cuentos están realizados a partir de grabaciones con los alumnos y alumnas del Colegio de Educación Infantil y Primaria de El Saler, la Escuela Nasradine de Rosso y 4 comunidades de Gorgol, en el Valle del Río Senegal. La dirección de la colección es de Ana Griot, que también es la narradora de estos relatos. La producción y los guiones son de Ana López y Miguel Buendía, y el diseño sonoro es obra de Daniel Durán. Este podcast ha sido realizado con el apoyo de la Generalitat Valenciana. Para mantenerte al día de lo que hacemos, sigue a la ONG de CERAI en www.cerai.org.